Bones per presta y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudad de Pelayo, en Tamam. En esta ocasión no vamos a hablar de equipos, sino de jugadores, y tenemos aquí el placer de entrevistar a Iván Conceição, jugador del Club Deportivo Praviano. Iván, buenas. Bueno, lo primero, para la gente que no te conozca, ¿quién es este jugador que tengo güey conmigo? Bueno, pues Iván Conceição, llevo toda la vida jugando en el Oviedo, 10 años allí. Y bueno, pues el año pasado tuve la suerte de venir aquí cedido con el Condal y luego pues la mala suerte de lesionarme, ¿no? Me rompí el cruzado y bueno, pues estuve fuera sobre un año y pico y nada, pues ahora el club, el Oviedo, pues apostó por un filial que es el Praviano. Vamos, estamos ahí unos cuantos jugadores del Oviedo y nada, pues ahora cogiendo ritmo, intentando disfrutar otra vez y cogiendo pues confianza, que al final cuando estás un año fuera parado, pues se pierde, quieras o no, ¿no? Dijiste que lleves un año lesionado antes de volver a jugar. ¿Cómo fue? Porque creo que ya tuviste más veces esa lesión. ¿Cómo fue la sensación de volver a jugar un partido después de todo lo que pasaste? Pues yo creo que alivio, ¿no? Al final es alivio, pues tanto tiempo parado sin hacer lo que te gusta. Al final te cambia la rutina de pasar de entrenar con el grupo a entrenar solo tanto tiempo. Pues alivio. Yo creo que diferente, son rutinas diferentes, lo de pasar a entrenar solo, te apoyas pues eso en la familia, en tu novia, en los amigos y aprendes pues bueno a verlo un poco todo de otra manera, ¿no? Pero es lo que te digo, feliz y alivio, sientes alivio. Dijiste que lleves 10 años perteneciendo a las disciplinas del Real Oviedo, estando en un equipo potente de Asturias. ¿Crees que hay el fútbol tan difícil en un equipo de tal altura en cuanto a fútbol asturiano y nacional? Bueno, yo creo que es difícil llegar a equipos así, ¿no? Porque al final tienes que demostrar, que darte a ver, y eso, pues cuando estás en un equipo algo inferior, pues es más complicado. Pero una vez que estás ahí, pues yo creo que se vuelve todo más fácil, ¿no? Al final la calidad de los entrenamientos es superior, estás con gente de más nivel y yo creo que se hace, yo diría que más fácil. Ahora, pues eso, mantenerte ahí el día a día, el mantener el ritmo, el cuidarte, pues tener esa disciplina de comer bien, de entrenar bien día a día para ganarte el puesto el fin de semana, y eso, pues esa competitividad interna del equipo, yo creo que es más fácil y luego sí que, pues sin darte cuenta, te vuelves mejor jugador también. Dices que en el Praviano estáis muchos de Real Oviedo, muchos compañeros tuyos. Al estar con xente que ya tuvo contigo en el Oviedo, faise más a menos esa convivencia, ese buen rollo que se dice en los vestuarios. Claro, yo creo que pues al final cuando vas a un equipo nuevo siempre tienes un proceso de adaptación y pues ese proceso, que en función del jugador puede durar, yo qué sé, un mes, 2 meses, pues al final eso ya lo tienes cumplido y pues en mi caso, que al final realicé todo el proceso de rehabilitación después de la operación con el Oviedo, con el Real Oviedo Vetusta, pues luego una vez que te incorporas al Praviano, ya toda la gente al final son tus amigos, ¿no? Y ese proceso de adaptación ya lo tienes cumplido y se te vuelve todo un poco más fácil. ¿Cómo compagines estudiar con el fútbol? Porque yo sé que tú estás en la Universidad de Oviedo estudiando, ¿qué estudias? Fisioterapia. ¿Cómo es compaginar la universidad con un deporte y de jugar también en tercera división con el Praviano? Bueno, a ver, tampoco... Yo creo que tienes que verlo como algo de no agobiarte, ¿no? O sea, simplemente sabes que no puedes ir a clase todos los días, que bueno, que tienes que apañártelas un poco con el horario, con los profesores, pero bueno, se lleva bien. Al final por la mañana entreno, voy a clase cuando salgo y las horas que puedo y nada, pues por la tarde estudio. Tampoco se me vuelve muy complicado, sí que no vas a clase, pierdes un poco ese hilo de lo que te van explicando, pero bueno, no que lo veo difícil, simplemente te organizas. Al final llevas toda la vida jugando a fútbol y más gente deportista lo sabrá, que se trata de organizarse bien y luego no hay problema, yo creo. ¿Cómo ves a ese Iván del futuro cuando deje de jugar al fútbol? ¿A qué crees que se va a dedicar? No sé, tampoco lo pensé, yo creo que soy un joven para pensarlo, pero eso, pues al final tienes ese plan B, que es pues los estudios que estás haciendo y no sé, igual que ahora, pero sin jugar al fútbol. Igual pues, si pudiese dedicarme a lo que estoy estudiando, genial, igual con mi familia, con mis amigos, con mi novia. Y lo mismo, vaya. Uno más de sí, uno más, una persona normal, sí. Siempre que se habla de jugar al fútbol, siempre se tiene un referente, un ídolo. En tu caso, ¿cuál sería? ¿Quién dices tú que es ese jugador que yo quiero jugar al fútbol como este? Igual suena un poco raro, pero yo creo que, por ejemplo, el mejor del mundo sería Messi, pero a mí me gustaría ser como Cristiano, ¿no? O
sea, no... A ver, si todos los niños quieren ser como todos los jugadores, diría, me gusta ser tal. Yo creo que es como Cristiano por la manera que tiene de entenderlo, la manera que tiene de trabajar, de esforzarse en el día a día, de querer ser el mejor cuando al final no era nadie. Pues yo creo que algo así me gustaría ser. Juegas de delantero. Sí. Y bueno, ¿eres goleador, Iván? ¿Es un goleador como Cristiano o eres más como Benzema de dar ese último Ahora pase? no marco ni los sábados por la noche, tío. No, pero bueno, no sé, al final pues siempre he tenido la suerte de marcar, nunca... Si he destacado ha sido por los números que he hecho siempre, a pesar de que bueno, también me gusta combinar con los compañeros y demás, pero bueno, siempre he tenido la suerte de cuando estás en un equipo con gente de calidad, pues mucho más fácil marcar porque al final, es decir, te la ponen ahí muchas veces. Y pues eso, he tenido la suerte, siempre he hecho números y bueno, tampoco me quejo. O sea, diría que un mix de todo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer, ¿no?, el cuestionario típico de Facebook, serie favorita en este caso. Bueno, igual son un poco tópico, pero yo creo que La Casa de Papel, ¿no? Yo no la vi, pero oye, tiene buena pinta. ¿Recomiéndasla, no? Bien, bien, bien. Bien, deporte que te preste practicar o jugar cuando tienes tiempo libre. Nada, sigo un poco todos los deportes, tenis me gusta, pero si tengo que practicar alguno, igual el pádel, yo creo. Oh, pádel, mira. Nunca había escuchado a un jugador decir decir pádel. Pero tú como Julio, ¿no? Tú has cogido más fácil, el cortado. El cortado. Si pudieses ir de cena con alguien famoso, ¿con quién dirías? Hostia, no sé, me pillas. Igual con, no sé, con algún entrenador así de élite que haya sido, no sé, pues igual te digo Simeone o Zidane o algo así, no sé. Y si pudieses entrevistar a un famoso deportista, actor, ¿a quién sería? Que pudieses estar una hora hablando con él de algo. Igual a Nadal. Nadal. Yo creo que sí. Un deportista muy bueno. Bueno, Iván, ya para despedir, ¿qué dirías a los futuros futbolistas de Asturias? Nada, bueno, a la gente más pequeña yo diría que nada, que disfrutasen, que al final ese proceso de formativo pues se te va muy rápido, no te das cuenta, y yo creo que eso, simplemente que disfruten, que no piensen en más allá, que no sea llegar el sábado, disfrutar, ir a entrenar y disfrutar con los amigos, y simplemente eso, que al final todo llega, que nada, las etapas más jóvenes que disfruten simplemente. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de la jugada dedicado a Iván Conceizao. Muchas gracias por venir y vémonos la próxima semana. Hasta luego.